nosotros somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Y un embajador representa precisamente a Cristo, al reino de los cielos. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana en el libro de Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14. Y esta historia, pues, la hemos escuchado. Y cuando hablamos de que hoy precisamente 3 de enero es el primer servicio del año 2021, el Señor me traía a la mente esta historia donde el pueblo de Israel sale de Egipto y tiene que cruzar el Mar Rojo. Y es un momento donde el pueblo comienza a ver de algún modo cómo las circunstancias a su alrededor se oponen a los pasos que están dando. Y quizás tú estás hoy acá y tú tienes planes. ¿Cuántos tienen planes para el 2021? ¿Cuántos hicieron lista de propósitos? Es más, si puedes, haz lista allí de propósitos en Dios y dile al Señor, bueno, año 2021 yo pienso que este año voy a hacer esto, esto y esto. Aunque hemos aprendido en el 2020 que podemos hacer muchos planes y el que determina lo que va a suceder es Dios. Algunas personas, algunos amigos me dijeron, mi plan para el 2020 era viajar. ¿Y qué pasó? No se pudo viajar prácticamente en este año 2020 que pasó. Pero en este año 2021 el Señor traía algo en mi mente y es una palabra que quiero que podamos aprender en esta mañana y que seguramente tú la has dicho muchas veces, pero a veces se nos olvida comenzar a implementarla y es confiar en Dios, confianza. La confianza en Dios va más allá de nosotros creer o tener de pronto la esperanza que pueda suceder. La confianza es que yo me muevo segura, totalmente convencida de que el Señor va a obrar de acuerdo y conforme a su voluntad en mi vida. Y que si Dios es el dueño de mi vida, ¿quién es el dueño de tu vida? El dueño de tu vida es tu papá. Para las casadas, el dueño de tu vida es tu esposito. El dueño de tu vida, ¿quién es? El dueño de tu vida debe ser el Señor. El dueño de mi vida es mi Padre Celestial, que tiene cuidado de mí y que me va a sorprender este año 2021. ¿Cuántos lo creen? Tienes que estar atento en esta mañana y abierto tus oídos, porque sabes que una palabra de Dios es suficiente y basta para transformar los escenarios que yo pueda estar viviendo. Cuando el hombre que pidió, el siervo del centurión estaba enfermo y el centurión fue y habló con Jesús, el centurión le dijo algo muy importante, le dijo, una sola palabra de tuya es suficiente, basta. Y yo creo que en esta mañana hay gente aquí que para lo que van a hacer para el 2021 necesitan escuchar una palabra que trascienda, que vaya mucho más. Y si tú te apropias de esa palabra en esta mañana, tú vas a ver cómo este año va a ser totalmente diferente a todos los años que han pasado. Pero tú tienes que abrir tus oídos. Dile allí, diablo, tú quita tus garras de mis oídos porque yo voy a escuchar la palabra de Dios. ¿Sabes cómo el diablo tapona tus oídos? Cuando te hace concentrarte en tu problema, cuando te hace pensar y deambular en esos pensamientos que no te llevan a ningún lado. Pero quiere Dios que estés atento a la palabra de Dios, porque una sola palabra de Dios es suficiente. Porque hay gente que no avanza en la vida cristiana, porque hay gente que se detiene al avanzar en la vida cristiana porque simplemente no escuchan la palabra de Dios. ¿Cuántos están escuchando la palabra de Dios? ¿Cuántos están escuchando la palabra de Dios? Diga amén. Yo escucho la palabra de Dios y una de las cosas que yo puedo dar fe que estoy escuchando la palabra de Dios es cuando coloco en práctica. Gente viene y va a la iglesia, gente se sienta y recibe palabra y escucha en vivos, escucha y escucha y escucha, o lo que yo más bien diría, oye y oye y oye, pero nunca esa palabra impacta la vida de esas personas. Nunca esas personas producen un fruto. Se sigue con la mentira, se sigue con la doble vida, se sigue con la grosería, se sigue con la rabia, con la gritería, porque la palabra de Dios no ha impactado. Coloca la mano ahí en tu pecho y di, Señor, yo necesito
que tu palabra impacte mi vida. Es como un disparo. Piensa un momentico como si un disparo. Yo me imagino que a nadie acá le han disparado, pero si un disparo penetrara a tu cuerpo, produce un efecto y deja una cicatriz. De igual manera, la palabra de Dios tiene que producir en ti algo. Si el Señor te está diciendo, quiero que ores más, tú tienes que moverte a orar más. Si el Señor te está diciendo, escucha lo que te quiero decir, tú tienes que estar dispuesto a escuchar lo que Dios te quiere decir. Hay gente que Dios le ha dicho, yo estoy contigo, tú no estás solo, y siguen creyendo que están solos. Hay gente que Dios le ha dicho, no te preocupes, yo te voy a sacar de esa situación, y siguen creyendo que la situación es mayor que Dios. Y entonces, ¿cuál es el Dios en el que tú has creído? El Dios en el que yo creo es mayor que el problema. El Dios en el que yo creo es mayor que ese mar rojo que estaba enfrente del pueblo de Israel. El Dios en el que yo creo es un Dios que hace maravillas, que las sigue haciendo en este tiempo. El Dios que yo creo es un Dios que transforma los escenarios, que cambia mi tristeza ¿en qué? En gozo. Por eso dice la palabra de Dios que nos ha dado manto de alegría, manto de gozo. Y se va el espíritu angustiado y el Señor nos llena de ese gozo y de esa alegría. La persona que está ahí al lado, dale una sonrisa y dile, necesitas el gozo de Dios. Dile, yo no sé por qué yo me doy cuenta que hoy tú necesitas el gozo de Dios, ¿verdad? Y ese gozo de Dios nos hace, y estoy nada más introduciendo lo que vamos a hablar en esta mañana, así que tenga un poquito de paciencia. El gozo del Señor te ayuda a que puedas estar alerta. Cuando tú quieres, por ejemplo, con mis hijos sucede que cuando yo quiero que hagan algo, de algún modo tengo que sabérselos decir, y si están contentos al momento de que están recibiendo las cosas, lo van a aceptar mucho más fácil. Pero a veces nosotros estamos recibiendo la palabra y parece que somos como de piedra, parece como que somos un palo, que la palabra como que trata de penetrar y se va a un lado. Trata el Señor de decir, hijo, yo te conozco, yo he visto lo que has pasado, sé que los pensamientos que a veces tienes son confusos, yo lo he visto todo, y sin embargo nosotros decimos, eso quizás no es conmigo, eso es con Iván. Y es contigo, y quizás Dios está viendo que lo que tú estás haciendo para Él no es suficiente, y lo que Dios quiere es que hagas más para Él, y Dios te motiva y te incentiva de muchas maneras, y tú te permaneces ahí en stand-by y no avanzas. Y Dios en esta mañana, entre las cosas que nos va a hablar, nos va a hablar de marchar, de avanzar. Hay gente que está como estática. Hay gente que está como, ¿cómo se le dice a las estatuas? ¿Verdad? Son como estatuas. Y hay gente que son como los ídolos, estos que los hacen de yeso y los tienen que estar cargando. Entonces, por ejemplo, los ídolos de yeso, para que cumplan una función, los montan, los suben en una carreta o los suben en unas cosas así que las llevan las personas muchas veces. Y entonces los llevan a un lugar, y cuando llega el ídolo dicen, oh, llegó, y están contentos y celebran allí. Y a veces nosotros somos así, que nos tienen que llevar allá a donde debemos ir, y nos están empujando, y hay gente que tiene que ya basta. No toda la vida te tienen que estar empujando para buscar del Señor. El pueblo de Israel era así. Sabían que mucho pueblo de Israel iba como a regañadientos. Moisés, ¿para qué nos vas a sacar? En el momentico estaban contentos. En el momento de salir del pueblo de Israel estaban contentos. ¿Por qué creen ustedes que estaban tan felices? Porque hubo algo particular, y era que todas las joyas, todas las riquezas de Egipto, las mujeres, estas que tenían tantas posesiones, comenzaron a entregarle eso al pueblo de Israel. Ahí a son de eso el pueblo que estaba contento. Pero cuando vieron que estaban vuelta y daban vuelta allá en el desierto, ¿qué sintieron? Comenzaron a quejarse de Dios. Y eso muchas veces nos sucede a nosotros. En ese desierto y en esas adversidades, lo primero que hacemos es quejarnos de Dios. Culpamos a Dios siempre por lo malo que nos sucede. Y si por ejemplo vemos que Iván hace algo malo, ay, pero qué malo es Iván, Dios, y entonces ¿dónde está Dios allí? Y comenzamos a armarnos una película en nuestra cabeza y nos alejamos totalmente de Dios, porque Dios quiere que primero, antes que nada, aprendamos a amar.
Dice la palabra de Dios que yo tengo que amar a Dios y a mi prójimo como a mí mismo. Mira esto. Entonces ese amar a Dios va más allá de yo estar juzgando, criticando, buscando formas para yo detenerme y estar allí en estatua, en stand-by. No, necesitas marchar. Y tú, ahorita orábamos al inicio y decíamos: Señor, yo quiero tener mi mirada puesta en ti y no en las personas que están alrededor, porque las personas que están a nuestro alrededor, si no lo hemos entendido, van a fallar. Algunos de manera desastrosa, algunos que uno dice no tienen ni pies ni cabeza, pero van a fallar. Ahora, cuando esas personas fallen, entonces tu vida espiritual se detiene. Entonces todos los demás que están alrededor de esa persona también fallaron con la persona. De ninguna manera, cuando pensamos de esa manera, nos estancamos en nuestra vida espiritual y no avanzamos y no marchamos. Porque nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor. ¿Qué nos detiene? Nos detiene la tristeza, nos detiene el dolor, porque no hemos comprendido que el sufrimiento es propósito muchas veces de Dios para que avancemos, para que podamos abrir nuestro entendimiento y nuestros ojos y nos demos cuenta que aún no hemos visto nada en Dios. Y entonces a veces es necesario sufrir y tener un dolor profundo en nuestro corazón. ¿Sabías que es así? ¿Y te ha pasado? Me pasó algo, porque yo siempre les cuento un poco de cómo se dio la prédica. Y ayer fue, antes de ayer, me pasó algo y yo venía como con un malestarcito en mi cuerpo físico, pero eso no me estaba como afectando tanto. Pero de un momento a otro, desde la mañana, comencé a sentir una cosa que yo no te puedo explicar qué era. Ni siquiera le comenté a mi esposo. Y comencé a llorar. Y yo estaba haciendo oficio y estaba llorando. Y yo estaba en el cuarto arreglando la cama y estaba llorando. Y estaba haciendo muchas cosas y estaba lavando platos y estaba llorando. Y yo bueno, pero ¿qué me pasa a mí? Y en un momento me llamó él. Yo creo que no se dio cuenta, pero él estaba hablando y yo llorando. Y no me estaba diciendo nada como que para que yo llorara. Y entonces yo, bueno, pero ¿qué me pasa a mí? Por un momento me senté allí en la cama después de como 1 hora de estar llorando. Imagínense eso. Y el Señor me decía: hay mucha gente así llorando, sufriendo. Pero era un llanto que salía de acá adentro y que no te podía explicar. O sea, el Señor me permitió por un momento percibir algún tipo de sufrimiento de las personas. Y en este tiempo me he dado cuenta que como seres humanos nos estamos haciendo mucho daño los unos con los otros. Y nosotros debemos ser de aquellos que podamos ser de bendición para las personas que están a nuestro alrededor. No debe ser que yo como esposa procure el malestar de mi esposo, ni que mi esposo hacia mí procure mi malestar. No debe ser de que como madre haga sufrir a mis hijos, y no debe ser de que como hijo podamos hacer sufrir a nuestros padres. Debemos saber que hay corazoncitos allí. Iván tiene su corazoncito, yo tengo mi corazoncito, y a veces nos vamos en contra directamente de la persona y le damos duro a esa persona. Y eso el Señor me permitía sentir el dolor desgarrador muchas veces, que hay personas que lloran y se quedan sin aliento. ¿Has percibido ese dolor? Hay personas, y en algún momento de mi vida, cuando murió mi abuelo, sentí el dolor de llorar y quedarme sin aliento. Y yo en ese día, antes de ayer, estaba llorando y yo sentía que me quedaba sin aliento. Y el Señor me decía: así hay gente que el sufrimiento y el dolor los está teniendo estancados. ¿Sabes qué es lo más duro del dolor y del sufrimiento? Cuando no hay alguien que te diga: hey, te entiendo, sé lo que estás pasando. Lo más duro del sufrimiento es cuando no hay alguien que llega y te abraza y te diga: no te preocupes, aquí estás. Y entonces es cuando Dios nos manda, si tú estás pasando por un dolor así, un sufrimiento así, a mirar al Señor, porque Él es el que te va a abrazar, el que te va a consolar y te va a levantar, te va a pasar a un nuevo nivel. Porque hay gente que se mata en depresión.
porque no alcanzan a llegar a ese punto de poder dejar que sea el Señor que les abrace. No conocen al Señor, no conocen el camino hacia Él. Pero cuando tenemos a Dios, entonces podemos saber de que Él nos va a dar unas directrices y nosotros vamos a avanzar y vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos van a avanzar? ¿Cuántos se van a quedar estatua? Diga, no, yo no me voy a quedar más estatua, ya basta. El dolor no me puede seguir manteniendo allí sin que yo dé pasos en fe. El dolor te roba tu fe. El sufrimiento impide que puedas creerle al Señor. El estar pendiente de lo que te hacen otras personas te desvía del propósito. El que tú sigas pensando y maquinando lo que sucede con aquel que te está haciendo daño te mantiene estático. Pero lo que Dios quiere es que tú puedas cruzar ese mar rojo hoy. ¿Cuántos van a cruzar el mar rojo? Versículo 4. Dice, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Mira esta palabra. Resulta que el Señor le había dicho al pueblo de Israel que ¿qué? Que tenían que ¿qué? ¿Salir de dónde? Diga, de Egipto. Todos están conmigo, ¿verdad? Diga, de Egipto. Ellos iban a salir de Egipto. Y entonces dice que el Señor endurece el corazón ¿de quién? De Faraón. ¿Cómo así? Si Dios quiere que salgan de Egipto, endurece el corazón de Faraón. Te hace pensar un poco en esos momentos que tú parece que sientes que la situación es tan irresistible que no la puedes soportar. Bueno, así. ¿Para qué? Ahí mismo dice, para que lo siga y que suceda. Y seré glorificado en Faraón. Dios siempre permite situaciones difíciles, angustiosas en nuestra vida para Él glorificarse. Él se va a glorificar en tu vida de un modo que no te alcanzas a imaginar. Recibe esta palabra en esta mañana. Y di, yo sé que Dios en lo que yo estoy viviendo se va a glorificar. Y todo el mundo verá, y todo el mundo verá que Dios está conmigo, que me levanta y que me fortalece. Dice, y en todo su ejército, y sabrán los egipcios. Mira lo que hace Dios. Él hace esto para que todo el mundo sepa que Él es Jehová. Así es. Los egipcios y Faraón entiendan que yo soy Jehová. Mira esto tan maravilloso. Versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron su voz, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. ¿Qué es lo primero que viene a nuestro corazón cuando la cosa está difícil? El miedo. El miedo, ¿verdad? El temor. 2021 es un año donde tienes que aprender a caminar sin miedo. Y tienes que decir, yo sé que Dios está conmigo y no temeré. No temeré nada. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a temer? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me atemorizaré? Cuando se junten en mi contra, ellos caen y tropiezan. Y aunque un ejército acampe a mi alrededor, yo no temeré mal alguno. Puedes creer esta palabra. Puedes levantarte del mismo dolor que muchas veces te quiere mantener allí. Sabes que es un plan totalmente demoníaco que Satanás hace para que tú puedas sentir que tienes tanto dolor que no vas a avanzar, para que tú puedas sentir que tienes tanto miedo que no sabes qué hacer. Y el diablo dice, aquí te quiero tener, porque quizás viviste una situación dura y difícil con tus familiares, porque quizás estás viviendo una situación complicada en tu trabajo y te hace sentir el diablo que no vas a poder, y te mantiene allí estático y no puedes ver lo grande y lo maravilloso que Dios tiene para ti. Pero hoy el Señor arranca el miedo de tu vida, arranca el temor de tu vida, y tú le dices, Señor, yo soy libre del miedo, yo soy libre del temor, yo soy libre del dolor, yo soy libre de la angustia, yo soy libre de todo espíritu de depresión en el nombre de Jesucristo. Todo espíritu y demonio
comandado en mi contra, en esta hora retrocede, porque yo soy libre para avanzar. Yo soy libre de lo que me viene a desanimar. Yo soy libre de lo que me impide poder sentir la presencia de Dios, porque el Señor me muestra gente que hace tiempo ya no tiembla en la presencia de Dios, ya no se conmueve en la presencia de Dios. Cuando ora, ora porque sí, pero no busca al Señor como es. Dios quiere que puedas entregarte a Él. Y ahí donde estás, si puedes, cierra tus ojos por un minuto y dile: Señor, te necesito. Te necesito. Dios quiere que estés activo en su presencia, que no seas de aquellos pasivos, sino que estés activo en su presencia, que no te dejes debilitar por lo malo que te sucede, no te dejes debilitar por lo que ven tus ojos, no te dejes debilitar por lo que escuchan tus oídos. Tú eres un guerrero, tú eres valiente, tú eres esforzado. Dios ha colocado en ti talento y dones especiales. Tú naciste para grandes cosas. El Señor te levantará. Dios te unge para que en este nuevo año tú puedas ser de bendición para muchos. El Señor te usará para ser de bendición para muchos. Dios colocará palabra en tu boca, y donde quiera tú vayas, la gracia de Dios te acompaña. Las personas te verán y sabrán que tú eres hijo de Dios, y cuando hables, las puertas se abrirán, porque hoy Dios te dice: yo abro las puertas delante de ti, y yo voy a traer bendición sobreabundante en tu mano, y tu mano no se cansará de recibir, y tu mano no se cansará de recibir. Oh Dios, te adoramos en esta hora. Te adoramos, Señor. ¿Por qué permites que el diablo hable a tu oído? ¿Por qué te desanimas cuando el diablo te dice mentira? ¿Por qué crees que tú estás solo cuando te he dicho que yo estoy contigo? ¿Por qué te olvidas de mis promesas y te olvidas de aquello para lo que te llamé? ¿Por qué no entiendes que yo te formé y te coloqué como torre fuerte en el lugar donde estás? Tú eres santo, Señor. Oh Dios, ves lo que te sucede como una desgracia muchas veces. Te alarmas de que aún físicamente no puedes hacer algunas cosas, pero Jehová sabe lo que hace contigo. Y si te mantienes firme y te agarras de Él, su gloria se derramará en tu vida como nunca jamás pensaste que podía ocurrir. Te alabamos, Dios, en esta hora. Glorificamos tu nombre, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Dice la palabra en el versículo 11: y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. Porque has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto. Llega el momento en que el pueblo de Israel comienza a quejarse. Por eso hoy la queja se arranca de tu vida. Hoy la queja se arranca de tu vida. Hoy renuncia a la queja. Hoy dile: Señor, ya no me voy a quejar más. Ya no voy a estar allí teniendo compasión de mí mismo, de mí misma. De estar diciendo: ¿por qué me dejaron? ¿Por qué se fueron? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué tuve que vivir esto? ¿Por qué escuché aquello? ¿Por qué son así? Deja de quejarte. Dios quiere que aprendas a gozarte, sea cual sea la circunstancia y sea lo que sea que tú vivas. Que aprendas a ser de aquellos que tienen fe. ¿Cuántos tienen fe aquí en esta mañana? Y la fe es yo creer pese a las circunstancias que yo vivo. Y la fe es yo aferrarme de lo que no puedo ver, de lo invisible. Y la fe yo es saber que eso invisible, pero que está en mi mente, se hace realidad. Porque Dios ha visto que tu corazón tiene anhelo por ayudar a otros. Y esto te dice el Señor en esta mañana. Aquello que has visto. Hay alguien que está escuchando esto y que esta palabra es para ti. Aquello que has visto por fe se manifestará en tu vida en este año 2021. Porque Dios te bendecirá. Porque tu corazón tiene tanta nobleza. Porque tú has dicho y has orado: Señor, trae bendición a mi vida, porque quiero bendecir a otros. Y el Señor ha escuchado esa oración. No es tiempo de quejarnos. Hoy haces un propósito con Dios en este año y tú le dices: Señor, en este 2021 no me voy a quejar.
Aprende a gozarte y alegrarte con lo que tienes. Que tienes un par de zapatos, dale gloria al Señor. Que tienes que usar el mismo pantalón, dale gloria al Señor. Que tienes que usar la misma camisa, dale gloria al Señor. Porque cuando aprendas a ser agradecido con lo poco que tienes, el Señor te abrirá ventanas de sobreabundancia para ti. Pero tenemos que aprender a ser agradecidos con el lugar donde estamos. Quizás vives y quizás no es una mansión ni una casa grande, pero trabaja en ese lugar y esfuérzate por mantenerlo bonito, y vas a ver cómo Dios te va a bendecir y cómo Dios te va a llevar al lugar mucho más grande y mucho más espacioso, porque fuiste fiel en lo poco. Ya basta la flojera y la pereza para tener bien bonito y bien arreglado lo que Dios te dio, porque crees que es poca cosa. Hay gente que cuando ya no quiere algo lo va dejando, lo va descuidando, y eso se va colocando feo, pero no son agradecidos. Ahí están demostrando que no son agradecidos, solamente son orgullosos, que quieren más para aparentar. Dios quiere que aprendas a ser humilde y agradecido con lo poquito que tienes. Quizás no tienes la moto más bonita, pero tú mantienes esa moto como con amor, con cariño, y vas a ver lo que Dios va a hacer. Dice, versículo 13, y Moisés dijo al pueblo: no temáis. Hoy el Señor nos dice: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre los veréis. Mira esto: aquello que te ha mantenido estancado, aquello que te ha mantenido allí, que no puedes avanzar aparentemente por eso, dice el Señor que hasta hoy, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que tú sientes que te ha mantenido como en stand-by en tu vida? ¿Qué es eso? El Señor lo que te está diciendo es: nunca más, para siempre lo verás. Nunca más. Esos nunca más de Dios son importantes en nuestra vida. Y cuando Dios dice hasta aquí, es hasta aquí. Nosotros tenemos que ¿qué? Allí en el versículo 14 dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis ¿qué? Tranquilos. ¿Cuántos quieren tranquilidad? Eso nos encanta, ¿verdad? Ay, llegar a una casa y que nadie me moleste, que yo pueda estar tranquilo, que yo pueda prepararme mi comida y comer a la hora que yo quiera, y que nadie me dé mala vida. ¿Cuántos sueñan con eso? Por mucho tiempo soñé con eso, ¿sabes? Lloré por eso, muchos años, hasta que hoy yo puedo decir: el Señor escuchó mi clamor, el Señor vio mis lágrimas. Pero eso sí, me he esforzado por mantenerme fiel al Señor. No es por lo que otro me diga, no es por lo que yo vea, no es aún por lo que viva, sino por lo que yo veo en el Señor y lo que ha prometido en mí. Y aquel que prometió cumple. El Señor no es mentiroso, y lo que dijo, Él lo va a hacer. Lo que prometió, Él lo cumplirá en tu vida. El Señor no miente. Di hoy: yo creo que lo que Dios ha dicho para mí es verdad y que se cumple en mi vida. Se podrán levantar en tu contra, te querrán humillar. El enemigo va a traer como emboscadas para querer humillarte, para querer aplastarte. Pero el Dios que te prometió y que te dio grande bendición como promesa, ese no miente. ¿Cuántos lo creen? Amén. Mira, hay algo muy importante, y es una palabra que el Señor me daba sobre todo para los jóvenes. Yo me acuerdo que una de las cosas que, todavía soy joven, pero hace un tiempo, el Señor siempre ha colocado en mí como joven pasión por Dios. Yo me acuerdo que era apasionada por el Señor al punto de que era incansable, y aún soy incansable para el Señor. Y hacía muchas cosas para Dios. Y en el hacer muchas cosas para Dios, vi muchas cosas que quizás estaban mal hechas. Y el Señor solamente me decía: hija, aprende lo que no tienes que hacer. Mira lo que están haciendo, no lo debes hacer cuando llegue el momento. Entonces son cosas que cada momento de mi vida yo tengo que aprender a ver las cosas como Dios dice: escudriña todo, retén lo bueno, desecha lo malo, ¿verdad? Retenemos lo bueno, desechamos lo malo, porque ese es principio de éxito para nosotros. Porque cuando hacemos esto somos menos dados a juzgar y más dados a recibir, pero lo bueno. Y entonces Dios quiere que aprendamos a dejar la queja, a dejar de
estar con miedo, a entender que hay un momento en que Dios dice hasta aquí, nunca más, ya se acabó, y que nosotros tenemos que saber que Él peleará por nosotros y que vamos a estar ¿qué? Tranquilos. Cuando tú tienes una discusión en tu casa, por ejemplo, hay veces que quizás te dan ganas de hablar y decir muchas cosas. Lo que Dios te está diciendo hoy es: hijo, yo Jehová voy a pelear por ti y tú estarás ¿qué? Tranquila, tranquilo. Cuando tienes una discusión que tú quieres ganar, deja que tu abogado, el que nunca ha perdido un pleito, pelee por ti. Y tú vas a estar ¿qué? Tranquilo. Deja que el Señor se encargue de eso que hoy te aflige. A veces queremos salir corriendo a solucionar. Y si hago esto y si hago aquello, el Señor te dice: yo peleo por ti. Y tú vas a estar tranquilo. Y Dios te dice en el versículo 15: y Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Dios te dice hoy: avanza, avanza, da pasos en fe, muévete en fe. No es hacia lo malo, no es hacia el pecado, es hacia el Señor, hacia lo que Dios te ha dicho que ya va a suceder contigo. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Amén. Versículo 21: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. ¿Era posible eso a los humanos? No. Dios lo hizo posible. Quizás tú estás en una circunstancia donde tú necesitas la intervención divina del Señor, porque solamente un milagro puede traer solución a lo que tú estás viviendo. ¿Sabías que Dios es Dios de milagros? Y a nuestros ojos humanos muchas veces nos cuesta creer en los milagros de Dios. Pero tú hoy le puedes decir: Señor, confío y creo que veré tu milagro en mi vida. Tú aún estás haciendo maravillas. Levanta allí tu mano y cierra tus ojos y dile al Señor: Señor, creo que todavía estás haciendo maravillas, que todavía puedes hacer un milagro en mi vida, que este año 2021 es un milagro para mí, que yo lo haya podido comenzar es un milagro, y que cada día de este año es un milagro, y te doy gracias por eso, Señor. Padre, que este año, Señor, cada paso que yo dé, tú vayas delante de mí. Bendice a nuestros familiares, Señor. Extiende tu mano poderosa alrededor de ellos. Pero sobre todo, danos fortaleza para no menguar, para no desfallecer en medio del camino, para no caer rendidos ante la adversidad, Señor, para mantenernos firmes por encima de las circunstancias, Dios. Este año, Dios mío, yo lo comienzo en victoria y lo termino en victoria, Señor. Este año tengo la seguridad de que tú me sostienes firme mi mano y que no me sueltas. Dile al Señor así en esta hora. Dile: yo tengo la seguridad que este año 2021 es el año donde tú te glorificarás en mi vida como nunca antes. Este año será el año de mayor crecimiento en mi vida a nivel espiritual. Este año será el año donde tú explotarás mis dones y mis talentos, Señor, al punto de que las demás personas, oh Dios, serán edificadas con lo que tú has colocado en mí. Dile: Señor, este es el año donde yo hago un compromiso serio contigo y donde dejo aquello que me detiene, aquello que el mundo me está ofreciendo. Yo lo dejo a un lado porque quiero creer en ti, Señor. Tú que estás allí, que atravesaste momentos de dolor y de adversidad, levanta ahí tus manos y dile: Señor, este es el año donde tú vienes a consolarme. Y puede que esté comenzando el año en dolor, pero lo termino en gozo, lo termino en alegría, y será un año totalmente placentero y fructífero para mí. Hoy entiendo que cambiarás mis lágrimas en gozo, que mi ansiedad se convertirá en paz, que mi angustia la arrancarás desde lo más profundo de mi vida y colocarás tranquilidad. Porque yo soy tu hija, yo soy tu hijo. Descanso en ti y tengo la certeza y la confianza de que mis pasos son guiados por ti, Señor. Tú
eres quien adiestras mis manos para la batalla. Dile al Señor allí, tú eres quien adiestras mis manos para la batalla. Y estoy listo, estoy lista para avanzar. Y voy a avanzar. Hoy dejo todo aquello que me mantiene estático, que me mantiene allí en forma de estatua. Y hoy avanzo a lo grande, a lo maravilloso que Dios tiene para mí. Dejo de llorar por lo que perdí. Dejo de llorar por lo que me hicieron. Y comienzo a ver mi futuro como un futuro victorioso en el Señor. Tú eres grande, Dios. Padre, bendice cada persona que ha estado allí atenta en esta mañana a escuchar tu palabra. Señor, que podamos comprender que así como estuviste con el pueblo de Israel al cruzar el Mar Rojo, al abrir el Mar Rojo, así estás con cada uno de nosotros. Que no estamos solos y que aún en medio de la adversidad estamos aprendiendo, porque en el sufrimiento hay propósito, Señor, y lo creemos. Padre Santo, hoy dejamos a un lado el miedo, el temor, lo que me mantiene, Dios mío, sin fuerzas, y renuncio a todo espíritu de depresión, a todo espíritu de tristeza. Dile al Señor, yo renuncio a todo espíritu de dolor, de angustia que muchas veces viene a mi vida, y soy libre para avanzar y creer en lo grande y maravilloso que Dios tiene para mí. Dile, porque no soy de los que retrocedo, no soy de los que retrocedo, soy de los que avanzo, porque Dios va de mi mano. Señor, te damos gracias, Dios. Gracias en esta mañana por tu presencia. Gracias, Señor, porque tenemos seguridad que así como estuviste con el pueblo de Israel, así estás con nosotros, Dios. Muchas gracias, Dios, porque hoy tú sacias toda alma cansada, toda alma atribulada, toda alma que está allí, Dios mío, Padre, sufriendo en esta hora, y tú llenas de paz. Gracias te damos en esta hora por tu palabra, por tu presencia, Dios. Maravilloso es Dios. Maravilloso es el Señor. Por un momento deja que la presencia de Dios ministre tu vida. Deja que la presencia de Dios vaya delante de ti en este nuevo año. Y es la presencia de Dios que te inunda en esta mañana, para que puedas creer en aquello que Dios ha prometido. Descansa en el Señor. Hay algunos que están allí diciendo, Dios, dame un empleo. ¿Sabes algo? Dios quiere que aproveches el tiempo sirviéndole a Él, y vas a ver que en su tiempo Él hace como quiere con tu vida y no te va a faltar nada, porque el Señor te suple de manera sobreabundante. Dios te va a dar fuerza para transitar en esas situaciones que muchas veces te toca vivir, porque tienes a tu alrededor familiares que a veces son duros y difíciles, pero el Señor te va a dar fuerza para transitar tu día a día de la mano de Dios. Van a ser días victoriosos. Gracias te damos en esta hora, porque tú abrazas a aquellos que han sido maltratados quizás de palabras, Señor. Aquellos que han sido tenidos en poco, Dios. Aquellos que no han sido valorados, Padre. Aquellos que hoy anhelan un abrazo, hoy tú abrazas, hoy tú levantas, hoy tú restauras. Porque tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro gran ayudador. Todos aquellos que están conectados en esta mañana, bendice, Señor. Derrama de tu gloria sobre sus vidas, Dios del cielo. Que tu presencia los inunde en esta hora, Padre. Y que sea tu poder ministrando cada vacío, cada necesidad, Dios mío. Y sanando, Dios del cielo, en estos momentos. Gracias te damos en estos momentos, mi Rey, por tu presencia, por tu fidelidad y por tu bondad. Muchas gracias, Dios. Gracias, mi Rey. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Nosotros somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Y un embajador representa precisamente a Cristo, al reino de los cielos.